Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. Hoy vamos a comenzar con la exposición, ¿no?, del residuo con potencial de una oportunidad en la industria peruana. Tenemos lo que es los datos. Nos dicen que María Ortega es una emprendedora que vive cerca de una planta de procesamiento de pescados en Paita, ¿no?, que en Piura, ¿no? Y nos dan los datos, ¿no? Según los datos que tenemos que la muestra proporcionada que nos va a dar, vamos a ponerlo acá, la muestra proporcionada que nos dan es de 400 gramos. 400 gramos. Esa es la muestra proporcional que nos dan de data, que es 400 gramos. Después, vamos a hacer lo que es los cálculos siguientes y por eso nos dan el resultado de la separación de componentes. Vamos a hallar lo que es vamos a determinar la variabilidad que viene a ser del proyecto que se va a usar, ¿no? Primero calculamos la masa y el porcentaje de cada componente de la tabla, de las tablas que nos han proporcionado en el problema, ¿no? Por eso tenemos las tablas del componente de escama de pescado, ¿no?, que vamos a hacer la diferencia para tener lo que es la variabilidad, ¿no? O sea, vamos a hallar la diferencia de esos, que es 270 gramos menos 150 gramos, que nos va a dar 120 gramos. Esos son los datos que nos proporcionan en la tabla, ¿no? En la tabla nos proporcionan esos datos. Tenemos también, según la tabla, nos dan la sal, que va a ser 220 gramos, y el otro dato que es 180 gramos. Y esto va a ser la diferencia, ¿no?, que va a ser 40 gramos, ¿no? Eso va a ser, o sea, el 40 gramos va a ser la diferencia, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la escama de pescado, que también nos dan de datos. La escama de pescado. Que todos estos datos nos dan de la tabla, ¿no?, de los cuadros, que es 101 gramos menos, según la tabla, ¿no?, que nos dicen que es menos 1 gramo, ¿no?, menos 1 gramo, y esto va a ser 100 gramos. Tenemos también la limadura de hierro, ¿no?, la limadura de hierro. Por último dato que vemos ahí, la limadura de hierro. Vamos a marcar la limadura y vamos a ponerlo con su hierro, su sigla, ¿no? Hierro. Va a ser 170 gramos menos 30 gramos. Y esto va a ser 140 gramos. O sea, el total de estos cuatro compuestos que nos han dado, de las mezclas, de los componentes que nos han brindado en la tabla, nos tiene que dar el total, que viene a ser la muestra proporcionada, que es 400 gramos. O sea, el total tenemos que sacar esto, ¿no? O sea, la suma de estos 4 valores que nos han dado, o en la tabla, según la tabla, nos tiene que dar 400 gramos, ¿no? O sea, si llegamos a eso, nos va a dar exactamente 400 gramos, ¿no? Si hacemos los cálculos ahí. Después de eso, tenemos también la tabla de resultados. Eso viene a ser, y bueno, según la tabla vemos que nos dicen que el resultado de este proceso de separación de la muestra es 200 gramos totales. No puede ser 200 gramos totales. ¿Por qué? Porque la tabla total, si lo sumamos los 4 compuestos que nos dan, las características, los componentes que nos han dado, nos resulta 400 gramos. O sea, esa es la masa muestra proporcional de 400 gramos. O sea, el total no puede ser. O sea, en ese caso, la tabla 2 nos dice 200 gramos totales. No puede ser, ¿no? Ahí vemos que hay un error ahí. O sea, es 400 gramos, ¿no? Tenemos la masa total, que viene a ser todo, que nos va a dar la masa total, que es 400 gramos, ¿no? Después de esto tenemos de datos que nos daban en el siguiente, datos importantes o nota importante. Tenemos nota importante,
nos brindaban en el problema, ¿no? Nos decían que se recupera el 100%, se va a recuperar el 100% de la masa de la muestra inicial, ¿no? O sea, se va a recuperar aquí, no es importante, tenemos que se recupera, nos dicen, no se va a recuperar el 100% de la muestra, ¿no? El 100% de la muestra, ese de datos, ¿no? De la muestra inicial, ¿no? De la muestra inicial, ¿no? ¿Y cuál es la muestra inicial que nos dan, no? La muestra inicial, ¿cuál va a ser? Total, ¿no? Total de... O sea, vamos a hallar su porcentaje aquí de los datos que nos han proporcionado, ¿no? De los componentes, o sea, de cada componente, o sea, el porcentaje de cada componente que tenemos aquí, el porcentaje, va a ser el porcentaje de cada componente, va a ser de cada componente que nos dan en la tabla brindada de la mezcla de 400 gramos, ¿no? De 400 gramos. Es decir, vamos a tener primer variable acá. Vamos a hallar de la escama del pescado. Que va a ser lo siguiente, ¿no? Va a ser el total, o sea, 100 gramos que tenemos de dato entre 400 gramos que viene a ser el total, ¿no? Que va a ser el total del todo por 100%, ¿no? Y eso haciendo cálculos los cálculos exactos, vamos a tener el 25%, aquí vamos a tener el 25%, ¿no? Después de eso, vamos a hacer el siguiente, lo mismo vamos a hacer para las conchas marinas, ¿no? Conchas marinas, también datos de 120 gramos entre 400 gramos por 100, y eso nos va a dar 30%, ¿no? Lo mismo vamos a tener de limaduras. También nos va a dar 140 gramos entre 400 gramos por el 100, ¿no? Por ejemplo. Y esto nos va a dar una proc de 35%, ¿no? Y de la sal, ¿no? Que también nos dan de dato 40 gramos que hemos hallado, 40 gramos de dato entre 400 por el 100, ¿no? Por ciento, que va a ser el 10% de la sal. Y lo vamos a hacer en los cumplimientos acá del componente que nos ha dado, ¿no? Nos dicen, la masa total es de 400 gramos y por tabla nos dieron 200 gramos. Es un error ahí, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que se han equivocado. El cumplimiento de las condiciones de Fingroup, que viene a ser el nombre del proyecto, ¿no? Lo que está presentando el proyecto María de Fingroup. Cumplimiento de condiciones del tiempo. Producción de jabones, escamas de pescado requieren 30% de masa molecular, ¿no? En masas. De producción de carbonato de calcio en 10%, ¿no? O sea, 40% de moléculas. Eso es lo que da de dato. Y lo que vamos a llegar en conclusión es que, de acuerdo a las proyecciones que hemos hecho, la conclusión va a ser lo siguiente, ¿no? Que María debe presentar, ¿no? Debe presentar un informe técnico a Fingroup, que viene a ser el proyecto, ella está haciéndolo, recomendando la producción siderúrgica, que viene a ser, ya que este proyecto que cumple con los requisitos de las muestras, ¿no? Como tenemos ahí. Pero los datos María y su equipo de investigación revalidan los datos de la muestra, o sea, para asegurar una correcta interpretación de los datos, ya que la muestra de la tabla 2, ¿no? La muestra de la tabla 2 que vemos
que nos han brindado la tabla 2, ¿no? La muestra de la tabla 2, es de 200 gramos, o sea, es algo erróneo, ¿no? No puede ser 200 gramos, no es 200 gramos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, los cálculos que hemos definido de las diferencias, tenemos que el total va a ser 400 gramos, que es la masa proporcionada que nos dan, la masa inicial que nos dan, que es 400 gramos. Y la masa, sumamos todos los componentes, que nos van a dar 400 gramos, ¿no? Y el informe técnico debería, en este caso, mencionar esa falla o discrepancia, ¿no? Pero para eso hemos hecho los cálculos y hemos demostrado que la masa muestra proporcionada va a ser 400 gramos. Y eso va a ser el total, ¿no? Hallamos los porcentajes y tenemos el cálculo exacto, ¿no? Muchas gracias, profesora.